A ver, seamos honestos, es casi imposible pasar por la vida sin lastimar alguna vez a la gente que queremos. Pero, claro, una cosa es un dolor ocasional, un error, y otra muy distinta es cuando se vuelve un patrón. Hoy vamos a clavarnos justo en eso, en las razones psicológicas que hay detrás de ese comportamiento. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. A veces, sí, el dolor es inevitable. Pensemos en terminar una relación que ya no da para más. Es doloroso, pero es lo correcto. Sin embargo, cuando el daño es constante, la historia es completamente diferente. Y es justo ahí, en ese patrón, donde vamos a poner la lupa. Dejemos un momento las etiquetas de bueno o malo y tratemos de entender por qué algunas personas hieren una y otra vez a quienes más aman. Para hacerlo más claro, vamos a dividir estas razones en dos grandes grupos. Empecemos por la primera categoría, el daño que se causa sin querer. En estos casos, la persona no tiene una intención de hacer mal, para nada. El dolor es más bien una consecuencia de sus propias batallas internas, o simplemente de que no se dan cuenta. La primera razón, y es una que a lo mejor no se nos ocurre tan seguido, es la baja empatía. Ojo, no es que estas personas sean malvadas, sino que de verdad les cuesta un mundo entender cómo se sienten los demás. Imaginen a alguien que siempre llega tarde, que no contesta mensajes importantes o que es súper inconstante. Para esa persona, quizás no es la gran cosa, pero para la otra sí que causa un dolor real. El punto clave aquí es este. Su visión del mundo es la única que entienden de verdad. No es que no les importe, es que genuinamente no logran ver el impacto de lo que hacen desde los ojos de alguien más. La buena noticia es que si la persona quiere cambiar, se puede hacer algo. Hay que trabajar mucho en la comunicación, explicar con peras y manzanas cómo nos afectan sus acciones y, muy importante, poner reglas claras sobre lo que es aceptable y lo que no en la relación. Pasemos a la segunda razón que también nace de un dolor interno, el autodesprecio. Esto es profundo. Pasa cuando alguien carga un trauma muy fuerte, quizá de abuso, y ese odio que siente por sí mismo lo proyecta en la gente que ama. Es como si, sin darse cuenta, repitiera los patrones de abuso que vivió, lastimando a otros como le lastimaron. Aquí, la solución es clarísima y directa. Esa persona necesita ayuda profesional. Sin terapia para sanar sus propias heridas, es casi un hecho que ese círculo de dolor se va a repetir una y otra vez. Y la tercera causa de daño involuntario que vamos a ver es la baja autoestima. Esta es sutil pero bien poderosa. El artículo da un ejemplo genial, una mamá que no va a una reunión familiar importante. Y no es porque no quiera ir, sino porque se valora pero tan poco, que no entiende lo crucial que es su presencia para los demás. Y al no entenderlo, causa un dolor enorme sin siquiera saberlo. Si uno sospecha que este es el caso, la recomendación es ser súper explícitos. Hay que demostrarle a esa persona, con palabras y con hechos, lo valiosa que es. No podemos dar por sentado que ya lo sabe, porque créanme, desde su perspectiva, es muy probable que no se lo crea. Bueno, ahora cambiamos de canal por completo. Nos metemos en un terreno mucho más oscuro, el daño deliberado. Aquí ya no hay accidentes ni falta de conciencia. Aquí, lastimar a la otra persona es una acción consciente y muchas veces es parte de toda una estrategia. Para que quede súper claro, la diferencia fundamental es la intención. En el primer grupo, la causa es el dolor interno o no darse cuenta. En este segundo, la causa es una búsqueda de poder y control. La primera motivación dentro del daño deliberado es escalofriante. Algunas personas simplemente tienen su propia agenda. Cosas como menospreciar a alguien en público, criticarle todo el tiempo o minimizar sus logros no son casualidad, son tácticas. Tácticas para debilitar a la pareja, para crear un desbalance de poder y para ponerse en la posición dominante de la relación. Como se imaginarán, lo que se recomienda aquí es mucho más serio. Sí, hay que hablarlo y pedirle a la pareja que busque ayuda, pero es vital buscar apoyo para uno mismo también. Y en muchos de estos casos, hay que pensar muy seriamente en la opción de irse de esa relación para protegerse. Y ahora llegamos a la forma más severa de daño deliberado. Hay personas que simplemente disfrutan haciendo daño. Esto casi siempre viene de una infancia muy traumática. Al convertirse en quien abusa, sienten un control que nunca tuvieron. El artículo lo describe como una experiencia que puede ser embriagadora, como una droga. Es una forma de no sentir su propio dolor sintiendo poder sobre el de alguien más. El consejo aquí es contundente, no hay grises. La pareja necesita ayuda sí,
Pero la prioridad número 1, absoluta, es la seguridad personal. La recomendación es considerar muy seriamente dejar esa relación. Ok, hasta ahora hemos hablado de por qué la gente lastima, pero llegamos a un punto final, y quizá es el más incómodo, pero también el más revelador. Es el momento de voltear el espejo y ver qué papel juega uno mismo en estas dinámicas. Y para eso vale la pena hacerse esta pregunta. Cuando una y otra vez uno acaba en relaciones donde le lastiman, ¿es solo mala suerte? ¿O hay algo más de fondo? Hay una frase en el artículo que es, potentísima. No elegimos a las personas por accidente. Es una idea que nos obliga a mirar hacia adentro, a ver nuestra parte de la historia. A esto se le llama atracción inconsciente. Si alguien creció en un ambiente donde el abuso o el dolor eran normales, es posible que se sienta atraído por parejas que repiten justo eso, no porque le guste, sino porque es lo que le resulta familiar. Y a su vez, quien abusa escoge a alguien que, de alguna forma, percibe que va a encajar en ese rol. Por eso, el consejo final es fundamental. Si uno reconoce un patrón de estar siempre del lado que recibe el daño intencional, es crucial buscar ayuda para uno mismo. Hay que sanar las propias heridas para poder romper el ciclo de una vez por todas. Bien, hemos cubierto bastante terreno, ¿verdad? Vamos a repasar todo rapidito para tener una visión bien clara del camino a seguir. Como vimos, el abanico es amplio. Va desde la falta de perspectiva de la baja empatía, que se puede trabajar con comunicación, hasta el daño deliberado por control o por placer, donde lo más importante es la seguridad personal. Y claro, el punto clave de la atracción inconsciente, que es una llamada a mirarnos a nosotros mismos y a buscar nuestra propia sanación. Y cerramos con esta última idea, que es para quedarse pensando. Entender por qué nos hieren es vital. Es el primer paso para tomar el control. Pero el paso que de verdad lo cambia todo, el que nos devuelve el poder, es preguntarnos por qué elegimos quedarnos ahí. Esa es la pregunta que inicia el verdadero cambio.